Bendiciones para todos mis amados. Hoy sábado 14 de noviembre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata. Y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, el sometimiento es necesario. Tenemos que aprender a someternos. Por lo general no nos gusta someternos. Hemos hablado de la obediencia, de la sujeción. Y ahora voy a hablar del sometimiento, porque Dios está tratándonos como pueblo. Dios quiere que aprendamos a ser obedientes, que aprendamos a sujetarnos a lo que Él nos ha establecido, pero nos está llamando a someternos. Y usted se preguntará, ¿y a quién yo me tengo que someter? Ok, dice el libro de Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Quiere decir que el Señor nos está hablando de un sometimiento. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en sometimiento. ¿Y sometimiento a quién? Nos tenemos que someter a las personas, a las autoridades superiores. ¿Quién es mi autoridad superior? Yo como hija tengo un padre. Mis padres son mi autoridad superior. Pero también en el mundo espiritual tenemos autoridades superior. Si usted es un nuevo creyente, usted tiene líderes, usted tiene mentores, usted tiene pastores, usted tiene profetas, tiene apóstoles, tiene hombres que son de parte de Dios, que están por encima de usted. También en una sociedad nos tenemos que someter a un alcalde, a un gobernador, a un presidente en el país donde estemos. Tenemos que aprender a vivir en sujeción, en sometimiento. Y no solamente eso, sino que dice que no hay autoridad sino la de parte de Dios. O sea, que quiere decir que Dios es el que pone, Dios es el que quita, los pone y quita, Dios es el que hace absolutamente todo, Dios es el que se manifiesta con poder, y nosotros tenemos que aprender a vivir en sujeción y en sometimiento. Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, en pocas palabras, el Señor nos está enseñando por medio de su palabra que usted y yo tenemos que dejar de resistirnos, porque cuando usted se resiste al jefe que tiene, cuando usted se resiste al pastor, cuando usted no le parece, porque la mayoría de la gente dice, a mí no me parece, yo no creo, yo mejor esto, yo mejor lo otro, y buscamos la manera le ponemos mil y un pero dice la palabra que si quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen van a ser castigados. Hay una versión que dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán su castigo. Usted y yo tenemos que aprender a someternos. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que obedecer. ¿A quién? A toda autoridad, pero lo especifica un poco más en el libro de Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted y yo tenemos que aprendernos a sujetarnos a nuestros pastores. Tenemos que aprender, hermano, en la sujeción. Tenemos que aprender el sometimiento. Y a veces es algo impresionante ver en la iglesia que cientos de personas que están allí en la iglesia del Señor les cuesta vivir lo que es la sujeción, les cuesta vivir lo que es la obediencia y el sometimiento. La mayoría de los cristianos no les gusta vivir en sometimiento, en obediencia y en sujeción. Quieren andar como golondrina, quieren ir, no me parece lo que me dijo el pastor, me voy para otra, y van de iglesia en iglesia. Si usted de lo que tiene que ir de iglesia en iglesia para satisfacer sus deseos personales, para que decir que usted tiene la razón, pues déjeme decirle que usted está mal, usted está acarreando maldición. Nosotros tenemos que aprender a vivir en sujeción, tenemos que aprender a vivir conforme a lo que está establecido en la palabra. Y muchas de las personas que se exponen a esas cosas no viven en la bendición, no viven en la bendición, porque el Señor nos habla de que tenemos que aprender a sujetarnos, tenemos que aprender a vivir en sometimiento, en sujeción, en obediencia.
¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la bendición de Dios de una manera sobrenatural. Entonces, todo cristiano genuino debe entender que ha sido redimido, no como un individuo, como una familia. No, el Señor se entregó a nosotros, como dice el libro de Efesios 5:23. Por lo tanto, nosotros que hemos alcanzado esa gracia, debemos ser incorporados al cuerpo de Cristo, donde hoy hay una cabeza que es Cristo, pero donde también hay mayordomos, hay administradores en el ministerio de Dios, como está establecido en 1 Corintios 4:1, los cuales estos van a dar cuentas al Señor, y tú también vas a dar cuenta si tú no te sujetas. Tal vez te fuiste de la iglesia molesto porque tu pastor te exhortó, pero déjame decirte algo: el verdadero hijo va y se arrepiente, el verdadero hijo va y habla, el verdadero hijo recibe disciplina, el verdadero hijo no se revela a la una y a la primera se va. No, nosotros tenemos que aprendernos a someternos. ¿Y qué implica obedecer o sujetarnos a los pastores? Porque es necesario que nosotros aprendamos esto. Implica que nosotros tenemos que aprender a callar, que nosotros tenemos que aprender a vivir en sometimiento, porque el sometimiento y la sujeción no son opcionales en el creyente. No, toda persona que ha sido salvada debe avanzar progresivamente en el sometimiento, tiene que avanzar en la sujeción. El apóstol Pablo, después de haber expuesto en los primeros capítulos de la carta de Efesios, vemos de una manera ahí, mire, el apóstol Pablo fue procesado y lo enseñaron en qué, en el sometimiento y en el temor del Señor. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en sometimiento. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en esa sujeción. Debemos someternos. Vea, cuando somos niños nos sometemos a nuestros padres, dice el libro de Efesios 6:1, pero también tenemos que someternos a las autoridades, como dice Romanos 13:1, y las casadas tienen que someterse ¿a quién? A los esposos, como está establecido en Efesios 5:22-23. Debemos someternos a la iglesia de Cristo, como está establecido en Efesios 5:24, y también debemos someternos a nuestros pastores, como está establecido en Hebreos 13:17. De modo que el sometimiento es parte de la vida cristiana y un elemento indispensable que nuestro Señor quiere que sigamos y que caminemos allí, ¿ok? Y que aprendamos a vivir en sujeción, en obediencia y en sometimiento, que usted pueda aprender a someterse a lo que Dios ha establecido. Tal vez usted me dirá: pastora, pero yo siento que yo voy por un camino y no voy por el camino del sometimiento. Pues hoy es el día de alinearnos. Hoy es el día de que nuestro Padre Celestial nos lleve a caminar en sometimiento, a caminar en bendición. Porque si usted no camina en sometimiento, usted no va a recibir bendición. Hay gente que quiere recibir bendiciones, pero no quiere someterse, ¿ok? Hay gente que no quiere someterse a lo que Dios ha establecido. Y nadie que no pueda someterse a pastores terrenales podrá justificar la manera en que se somete un pastor celestial, o sea, a Cristo, ¿ok? El sometimiento a las autoridades establecidas por Dios, entre ellas los pastores, es la manera como nosotros reflejamos el carácter de Cristo en nosotros y la forma en que contribuimos. Si usted ve aquello que hay, está mal poniendo un pastor por ahí para irse por otra iglesia, para que lo pongan a predicar, para que lo pongan a hablar, déjeme decirle, hermano, que Dios es el que lleva todo. Usted tiene que aprender. Ese sometimiento con tu pastor te va a llevar a que tú subas en la bendición. Ese sometimiento te va a llevar a que tú puedas contribuir. Dios quiere ver una iglesia que crezca de una manera sana. Dios quiere llevarte a ti, a mí, como pueblo de Dios, a que seamos fieles, a que seamos creyentes que anhelan ser pastoreados, que anhelamos a ser pastoreados por Dios primeramente, pero por los hombres y mujeres que Dios ha levantado. Pero si tú eres de aquello que te resiste al sometimiento, déjame decirle que Dios tiene que tratar tu carácter. Dios tiene que tratar tu carácter. Hay una historia de un hombre que tenía una ovejita, tenía muchas ovejas, un rebaño de ovejas, y una mujer lo llega a visitar y encuentra que una de las ovejas está ahí pata y quebrada, tirada en el piso, y ella le dice: ¿qué le pasó a esa oveja? Y el hombre le dice: le quebré una pata. ¿Cómo que le quebré una pata? Digo: sí, porque esa oveja quería hacer lo que le daba la gana, se iba y quería llevarse a las demás, entonces yo le quebré la pata. El primer día no me aceptó la comida, me quería morder. Segundo día ya empezó a lamerme, y ahora me aceptó la comida, y cuando esa oveja se pare de allí, entonces va a ser la mejor oveja que yo voy a tener
poner aquí en el rebaño, porque va a ayudarme a llevar a los demás. Hay muchas ovejas que necesitan ser quebradas de pata. ¿Por qué? Porque no se sujetan, porque quieren vivir conforme a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Y cuando el pastor le llama la atención, quieren irse para donde otros pastores que los consientan. Y si usted empieza a consentir cosas que Dios no le agrada, hermano, déjeme decirle que por todo vamos a rendir cuenta. Entonces es necesario el sometimiento. Padre, ayúdanos a someternos. Te pedimos, Señor, tu palabra dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Señor, porque sabemos que no hay autoridad sino la que tú has establecido, Dios mío. Y el que se opone a la autoridad establecida resiste y acarrea, Dios mío, condenación. No queremos, Señor, vivir en condenación, queremos vivir en bendición. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a someter nuestra carne, ayúdanos a golpear nuestra carne. Ayúdanos, Padre de la gloria, a someternos a lo que tú has establecido aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y a la guianza de tu Santo Espíritu de Dios. Amén.